Enmascarado a mi lado tengo al primer invitado, o sea, que será de alguna manera el padrino putativo de este ciclo, nada menos que José Carlos Somoza. La idea es que cada mes entrevistemos a un autor o una autora de los que a mí me parecen buenísimos. Si no os gusta a vosotros, vuestro problema. Para eso el ciclo lo digo yo. Mi nombre es Carlos Sales. Y por otra parte, además, iremos incorporando noticias relacionadas con certámenes de novela negra de todo el mundo, por una habla hispana. A lo largo de distintas ediciones perfeccionamos, tenemos 7, 8 cámaras, un plato flotante. De momento tiramos así, que vamos bien para empezamos el año con humildad. Pero no humildad en cuanto al invitado. También hacia el final habrá un concurso de microrelatos negros, más o menos negros, basados en una frase que dará el invitado, y no hay mucho más misterio. Yo, para empezar, dije, vamos a hacerlo lo más difícil todavía en un sentido, ¿no? Quería invitar a alguien que tuviera la confianza y tuviera ganas de entrevistar a fondo, pero al mismo tiempo alguien que para mí representara en cierta medida todo el amplio arco que tiene la novela negra, no ahora, no desde hace 2 días, sino desde hace bastante tiempo. Cuando quieren la gente hablar bien de un escritor, o medio bien, sobre todo los novelistas, la cantidad de adjetivos que se utilizan es como a veces muy meliflua, a veces un poco... Pero en este caso es cierto, si yo digo que José Carlos Somoza es un novelista singular. Singular en el sentido de que no se parece a nada, no, singular en el sentido de original, pero al mismo tiempo propio, con una propia trayectoria de la que ya hablaremos, y que se remonta más o menos al año 94 y todavía seguimos ahí con 25 libros más o menos. Sí. Y es un orgullo que seas tú el padrino putativo. Si quieres bendecir o algo el ciclo. Sí, no, me encanta. Yo siempre he querido ser el padrino putativo de algo y bueno, pues se me ha ofrecido esta oportunidad gracias a Carlos, así que estoy encantado de estar aquí. José Carlos, tú posiblemente eres una rara avis dentro de la novela negra en España, en un sentido, quiero decir, más que formar parte de una corriente, tú eres una corriente que solo la formas tú. Quiero decir, no, a ver, has influido en mucha gente, en muchos territorios narrativos, pero en definitiva, quien haya leído una novela tuya sabe que no se parece a ninguna otra novela que haya leído ni vaya a leer en su puta vida. Eso para mí es así. Incluso hasta cuando a veces tomas temas que podrían ser más cercanos, a veces por el planteamiento, a veces por el tratamiento, pero sí es un tratamiento muy singular y muy, repito, la palabra singular en el sentido de ese, no sé si único, pero sí inconfundible. Vamos a hablar un poco de toda esa evolución. Vamos de atrás para adelante, de adelante para atrás, como que después de estar a salto de las entrevistas donde tiene que contar que naciste en Cuba, perteneciste 1 año, ¿te echó Fidel? Yo no lo conocí, así que no sé si me echó. O sea, no, estoy a pequeñito. Todo el mundo sabe, que no lo sepa, que José Carlos Somoza estudió psiquiatría, y eso se nota en cualquiera que lea sus novelas, que alguna vinculación con la psiquiatría debería tener, ya sea como paciente o como médico para el tipo de novela. No, pero el planteamiento sí se nota que hay un tratamiento ahí, una preocupación muy concreta. Y según tengo yo entendido, en el 94 terminaste la carrera y en el 96 empezaste a vivir de la literatura. Sí, porque gané el premio La Sonrisa Vertical, que te acordarás. Guarrillo. Pues para quien no lo conozca, era un premio ya extinto de la editorial Tusquets de novela erótica. Y bueno, yo siempre digo que a partir de que gané La Sonrisa Vertical ya mi vida tomó una dirección, porque al otro día aparecieron en los periódicos: psiquiatra en paro gana un premio de novela erótica. Claro, a partir de ese momento los pacientes que tenía, si me quedaba uno, volaron, ¿no? Entonces fue casi una manera de decidirme. Un antes y un después en ganar el premio La Sonrisa Vertical. Tengo muy buenos recuerdos de ese premio, la verdad. Conocí a Berlanga, que le encantaba mi novela. Estaban en jurado Juan Marcea, Molina Grande. O sea, la gente sí, fue como, imagínate, para una persona como yo que venía del mundo de la medicina. Psiquiatra en paro. Ya, efectivamente. Y de repente, pues, entrar en todo ese mundo de la literatura fue algo siempre agradecido. Yo, un pequeño inciso, que en cuanto periodista, que bueno, todos tenemos pecado, yo he sido periodista durante más de 20 años, me sigue, bueno, ya no hablaremos de ahora, de cómo está la profesión, porque es todo un clickbait, ¿no? Pero es que siempre me ha llamado la atención dentro de la literatura desde hace muchos años el típico, no me acuerdo qué poeta
poeta basurero gana, no, es una persona que es poeta, y poeta va de basurero o de atracador de caminos. O sea, el problema es que hacerlo llamativo, posiblemente en aquellos tiempos que la poesía o la novela, pero el psiquiatra en paro, o sea, a mí me recuerdo que hacer unas cosas en un 4, que iba a venir una chica a vivir no sé cuántos días conmigo, y entonces digo, pero ¿por qué no? Para crear con el alcohol. No, yo no creo en el alcohol, joder, bebo porque me gusta y cuando no quiero no bebo. O sea, si esa es la importancia de tu trabajo, o sea, el psiquiatra en paro gana el premio Sonrisa Vertical. O sea, en paro, pero lo que sabemos en qué ocupabas el tiempo. Pero te tengo que decir que, bueno, trataba pacientes, claro, algunos traté y qué duda cabe que se pensaba que de alguna manera me había inspirado en ellos. Eso es algo muy común, ¿verdad? De alguna forma, cuando uno se dedica a todas estas cosas, a todas estas labores de indagar en la mente, etcétera, de personas enfermas, de repente como que uno piensa que ahí tiene ya un tema de inspiración extraordinario. No es así tampoco, tengo que quitarles la ilusión al respecto. La verdad es que la profesión de psiquiatra es como otra cualquiera dentro de la medicina. Yo no me inspiraba para nada en eso. Sin embargo, pues había como una sensación de que me había inspirado en algún tema, porque mi novela, eso sí es cierto, Silencio de Blanca, que se publicó en el 96, mi novela era muy morbosa. Y a partir de ahí sí que hubo un antes y un después. Todos mis amigos me retiraron la palabra, bueno, no tanto, pero vamos, mis amigos médicos me decían, pero bueno, y este hombre parece que necesita más tratamiento que los demás, ¿no? Y la verdad es que fue una experiencia para mí extraordinaria, no tengo nada más que buenos recuerdos de eso. La verdad que es un premio que, ¿por qué crees que ha desaparecido? Hace ya mucho, ese premio desapareció, si no me equivoco, en 2005, 2006, y todo de memoria. Porque ahora ha desaparecido, hay como una... Yo creo que porque hubo un momento... Porque murió Garganta, bueno, pero además no. No, pero yo creo que hubo un momento de literatura erótica en este país en donde se compraban libros porque venía el sello de erotismo, ¿no? Pero llegó un momento en el que, al contrario, era todo lo contrario. No se compraban precisamente porque venía el sello de erotismo. Es decir, quitando ese momento de, digamos, del boom, del destape, por decirlo de alguna forma, el sello de erotismo dejó de vender. Curiosamente no el erotismo. Yo no conozco novela, y estoy seguro de que ustedes tampoco, si indagan, yo no conozco novela que haya sido importante en la historia que no tenga realmente erotismo dentro de ella, ¿no? Yo creo que es un tema general, común de las novelas, importantísimo, ¿no? En tantas novelas que incluso han llegado a los primeros puestos de ventas. Pero curiosamente, si se pone ese marchamo, ese sello en la novela, pues no se compra, a diferencia, por ejemplo, de la novela negra. Salvo que sea Las sombras de Grey o basuras de esas. Eso fue una excepción dentro de la cuestión esta de... Fue una cosa completamente excepcional. Fíjate que al principio tampoco se vendía con ese sello así especial, sino que se decía que era una novela, nada más, ¿no? Sí, sí. Desde el punto de vista, pues eso, erótico, pero no tenía novela erótica encima, ¿no? Yo creo que eso también ayudó. Es decir, hoy día ya esa literatura, salvo quizá en países como Francia, esa literatura ha dejado ya de tener tantos seguidores. Bueno, también es que con Internet ya deja muy poco abierta la imaginación, ¿no? Bueno, es posible, pero ya te digo que yo creo que ocurrió que empezamos a comprar, y pasa un poco como con la ciencia ficción. Si tú pones en un libro ciencia ficción, el sello ciencia ficción, reduces el mercado de alguna manera. Eso me parece absurdo. Hay muchos libros que pasan por literatura general y tienen muchos componentes de ciencia ficción, también los míos. Sí, ya hablaremos de eso porque tiene tela. Ahí he visto yo varias series de Netflix mejores que las de Netflix. Habrá que decirse la Netflix. Sí, las de Netflix están también. De Silencio de Blanca, que es una novela donde había bastantes gemidos, por lo que yo creo que la leí esa novela, fíjate lo que te digo. No digas. Sí, creo que la leí porque trabajaba en una revista y me mandaban muchos libros de premios de las editoriales, y no es porque yo tuviera todas las sonrisas ni nada de eso, no penséis eso, ¿no? Pero sí yo creo que la leí, o sea, lo de Silencio de Blanca, había bastantes gemidos y demás ruidos en esa novela. Pero bueno, de ahí pasas, sí, como dice, bueno, ahora voy a mostrar que soy culto y que no me gusta tanto la guarrería, a el teatro y Miguel Will, que es una cosa también en el 97 que es bastante interesante en aquel momento, bastante novedoso. Sí, fue un experimento que hice, me salió bien, acerca de lo que se lleva hoy, que se lleva mucho la cuestión de la supuesta relación entre Cervantes y Shakespeare, si se conocieron y tal. Y yo imaginé una obra así,
Y bueno, gané un premio y lo bonito del premio ese fue que, a diferencia de las obras, a diferencia de las obras literarias, las obras de novelas, quiero decir, donde lo que hacen es publicártela, el teatro, si no se estrena, se muere. El teatro es otra cosa. Y entonces, porque aparte de que me publicaron la obra, la estrenaron. Y eso me hizo cambiar de mundo, y para mí fue una experiencia que yo recomiendo a todos los novelistas, porque fue un mundo distinto, un mundo diferente. Hay algunos de mis colegas que han experimentado lo que es trasladar una novela suya a las tablas, ¿no? Y verla por actores, etc. Y es un mundo completamente diferente, en el que de repente ves a tus personajes encarnados y ves cómo, de alguna manera, esa adaptación de tu obra se va llevando a cabo. En este caso no era una adaptación, era una obra mía teatral. Tuve que pasar por los diferentes dificultades de un escritor de obra de teatro que tiene otras demandas completamente distintas, que no son las de la novela, pero fue una experiencia maravillosa, gracias a los compañeros que la armaron, gracias al director Dennis Rafter, que me invitaba a todos los ensayos, y a pesar de eso la obra salió bien, ¿eh? ¿Se ha vuelto a representar posteriormente? Se ha vuelto a representar varias veces, precisamente ahora, cuando vino lo del aniversario de Quijote, volvieron otra vez a representarla, no la misma compañía de Denis, pero en su momento fue verdaderamente para mí muy gratificante, porque en Almagro fue donde se estrenó, nada menos sí, en el Corral de Comedia, el Festival de Almagro, y yo era el único, me acuerdo, yo era el único autor vivo, o sea, me estaba paseando por allí, por el pueblo, por Almagro, y bueno, yo veía obras de Lope de Vega, Tirso de Molina, Calderón de la Barca, y estaba allí el único autor vivo. De hecho, da un poco de miedo. De hecho, cuando me invitaron a la presentación del festival, no sabían dónde ponerme, porque claro, dónde ponen los autores, ¿no? Y me pusieron en un extremo, en una esquina, y me acuerdo que al final todos hablaron diciendo, bueno, bienvenidos al festival, nos alegra mucho volver otra vez a representar estas obras de autores que, aunque están muertos, pero siguen vivos en la conciencia de todo el mundo, ¿no? Y entonces, claro, yo estaba en la esquina, me pasan el micrófono y bueno, ¿qué tiene que decir? Pues lo que dije fue, hombre, yo me alegro mucho de estar vivo, ¿no? La verdad que fue muy interesante, fue apasionante lo del Festival de Almagro. Y en ese tiempo siempre has tenido una producción bastante frecuente, o sea, una periodicidad, pero de ahí pasas a otra obsesión tuya interesante, que es, bueno, a todo esto te había hecho antes, había incursionado en el guión radiofónico, con Langostas, que esa sí que no la conozco. Bueno, fue un premio, esa fue que ganó un premio, ¿no? Margarita Xirgu, sí. O sea, que tú empezaste, llegaste a hacer o sea, con planos, novela corta en el 94, ¿ganaste algo? Sí, gané. Y esa fue la primera novela que me publicaron. Gané el premio Gabriel Cissé, pero quedé finalista, no lo gané, pero quedé finalista y me la publicaron. Y antes había ganado Margarita Xirgu con Langostas, que fue muy bonito. Porque, 24 también, claro. Exacto, allí me radiaron la obra a toda Hispanoamérica, quedó muy bien, y ese fue mi bautismo de fuego. Eso fue antes de la sonrisa vertical. Sí. Y cómo, perdón, traes una curiosidad personal, no te puedo preguntar en otro momento, pero como ahora nos vemos un poco, ¿cómo es que en lugar de tirar primero una novela larga, probaste con el teatro, con el guión radiofónico? ¿Ocurrió, se te cruzó o eran proyectos una necesidad que tú tenías? Fíjate, Carlos, yo creo que fue que llegó un momento en el que de repente me pareció que tenía que cumplir el destino, y fíjate que no digo sueño porque yo nunca soñé con ser escritor, tenía que cumplir el destino de ser escritor, ¿no? Porque ya era psiquiatra y ya no me quedaba ninguna otra cosa que hacer para contentar a mi familia, ¿no? Que querían que fuera médico. Y entonces pues no me quedaba otra cosa y me dije, ahora se trata de contentarme a mí y voy a ver qué pasa con escribir, ¿no? Y cuando decidí eso, fue como si girara a 180 grados, y entonces lo que hice fue mandar a toda clase de lugares posibles. Y es de ahí de donde tienen ustedes pues esa cosa tan rara de que si un premio radiofónico, que si un premio de teatro, que si tal. No fue realmente que yo quisiera hacer todo eso. Es muy de los 90, al final de los 90 eso. También, sí. Bueno, en todas partes. Yo conocí a un tipo que había ganado como 1000 y pico de premios en diversos pueblos de España, y vivía de eso, ¿eh? Sí, pero yo he conocido varios, pero a diferencia de un tuyo que bien, es un tío que tenía como 70 premios,
pero es que era para fusilarlo cada cosa que escribía, y sin embargo ganaba, pues escribía para ganar el premio. Bueno, pues eso, yo probaba en todas partes, entonces, bueno, tuve mucha suerte, eso también es verdad. Aquí depende mucho de la suerte y tuve mucha suerte y, bueno, pues fui abriendo el camino con esos premios. Pero eso era así, es decir, el premio radiofónico yo jamás había escrito un guión de radio. No, tenía una amiga que conocía cómo eran los guiones de radio, le pedí que me dejara uno para ver cómo eran y a partir de la estructura esa me di cuenta de cómo se escribía un guión de radio. En la radio lo único que importa es que te oigan, nada más, es decir, todo lo demás no tiene importancia, con lo cual todo lo que escribes tiene que ser para el oído, no para nada, ningún otro sentido. Y pues bueno, me defendí de esa manera y lo gané, tuve la suerte de ganarlo. Así que por ahí empecé. De la radio al teatro y del teatro, pues un poco la obsesión por el cine. Sí, pero con el cine, porque La ventana pintada marca mucho con la obsesión tuya por el cine. Ese fue otro muy buena también premio. Alegría, también premio. Este hombre está forrado, que invite esta noche. Fue una alegría muy grande, porque, bueno, sí, pero si yo te dijera cómo fue el Café Gijón, eso fue tremendo. Sí. Eso fue tremendo. Bueno, el Café Gijón, claro. Me llamaron el mismo día que daban el premio y me dijeron, bueno, es usted uno de los finalistas. Ya habían hecho eso mismo con La sonrisa vertical, pero me habían asegurado, porque claro, era irme a Barcelona y no iban a hacerme ir a Barcelona si no recibía algo, ¿no? Entonces, bueno, ahí me lo dieron. Pero en este me llamaron al Café Gijón y me dijeron, es usted uno de los 5 finalistas. Claro, cuando me llamaron, pensé inmediatamente, debido a la experiencia que había tenido con La sonrisa vertical, que había ganado, y llegué con mucha tranquilidad al Café Gijón, y cuando entro en el Café Gijón me encuentro a 4 finalistas comiéndose las uñas, nerviosos, mirándome también, un poco como en la película. Exacto, el que sobrevive gana, mirando allí al que había entrado y dicen, ¿y tú quién eres? ¿No? Y la verdad es que fue... El ganador, ha dicho el ganador. Bueno, no, pero qué porras, no había salido el jurado todavía, no sabían nada, no sabíamos absolutamente nada. Y aquello fue de tal manera que no lo volvieron a hacer así, es decir, el premio fue tremendo, estábamos todos muy mal hasta que salió el jurado y empezó a decir... ¿Se fue con La ventana? Con la ventana, el Café Gijón con La ventana. Sí. O sea, bueno, fuiste a premio por libro, tampoco te puedes quejar. Sí, o sea, a ti te se vuelve la cicatriz y una mierda. Sí, con esto gano más, ¿no? Y trabajo menos. Y me invento mis propios logos. Y ya después de eso viene, bueno, Carta de un asesino insignificante tampoco la tenía registrada. Yo he leído bastante tuyas, no todas, pero esa novela tuvo premio, ¿no? Esa no. Venga, esa por fue... fin una que no fue como nosotros. Esa fue... Quedó finalista del anagrama, no obstante, pero esa fue una novela intermedia entre lo que sería mi vida de antes y mi vida de después, porque mi vida de después, como escritor, vino con La caverna de las ideas. Entonces, sí. Esa fue una novela intermedia que escribí, precisamente se la mandé a Tusquets, no la quisieron, pero yo pensé, otra cosa que también me desengañó, fue que cuando gané La sonrisa vertical, Tusquets se iba a convertir en mi editorial. Bueno, estaba completamente equivocado. Quien haya ganado un premio literario sabrá que eso no es la forma en que se conduce en la editorial. Se llama usar y tirar, no sé cómo se dice en inglés, pero sí. Es más o menos así, ¿no? Entonces, pues la verdad es que Tusquets me cerró las puertas, con lo cual empecé a mover las novelas por aquí y por allá, hasta que obtuve la capacidad y la suerte de poder ser representado por Carmen Balcells, la mejor agencia literaria, lo tengo que decir, la mejor agencia literaria probablemente del mundo, desde luego de Europa. Y eso cambió, del universo, si quieres. Y eso cambió mi vida radicalmente. ¿Y es tu primera entrada así con el... Porque la de Novel Comunal, conozco, mentiría si dijera que se declara, pero con el título, ¿sabes? Carta de un asesino insignificante, iba de asesino. Tiene un comienzo que te iba a encantar, ¿seguro? Carlos. A ver. Estimada señorita, voy a matarla y usted lo sabe. Hostia. Así que me asombra su silencio. Ese es el comienzo de Cartas de un asesino insignificante, que, como dice el título, son cartas que escribe un asesino o un supuesto asesino a una mujer a la que va a matar, y las cartas que ella le responde. Es una novela epistolar entre una persona que quiere matar a un hombre que quiere matar a una mujer y lo que le responde ella. Y bueno, tiene sus pequeños giros, sus pequeñas cosas. La novela, la verdad, me gustó sobre todo el comienzo, me atrajo, me dije, tengo que continuar esta novela
debido a que la frase del comienzo me parecía sí. importante. Pues también hay una cosa, que hay una indicación, hay un indicio de una búsqueda, o sea, tú no paras de buscar, porque hemos hablado ya de 6 libros y cada uno tiene un estilo, una búsqueda diferente, un recorrido diferente. Eso creo que es un poco la norma, no sé si hay una norma, pero el mapa un poco de tu trayectoria literaria me parece que está marcado por eso, por buscar, por no aburrirte a ti mismo. Quiero decir, me da igual que vaya bien o mal, pues mejor si va bien, ya estaba forrado para entonces, pero mejor si va bien, mejor si le gusta a la gente, mejor si... Pero sí que realmente no me da la impresión que voy a escribir esto para llegar a mi gente. Me parece que tu gente, entre comillas, que te lo he visto aquí y en Francia, tu gente es la que está esperando lo que hagas tú. Le gusta lo que hagas, aunque a lo mejor le sorprenda, pues salga a sorprender, porque llega a La caverna de las ideas. Una novela que creo que marca un antes y un después en tu vida, y que creo que será bendita y maldita. Bendita porque te hizo llegar a muchísima gente, y maldita pues para estas narices que 22 años después te la siguen, casi 23 te la sigan nombrando. No, bueno, hombre, no me hartaré jamás de hablar de mis libros, claro, eso es lógico, pero sí que llegó un momento, y eso nos pasa a todos, cuando un determinado libro o cosa que hacen, a los actores les pasa, ¿no? Una determinada cosa que hacen, pues de repente la consideran lo único que se ha hecho, ¿no? Lo único que esa persona ha hecho, ¿no? Y bueno, no, lo mío no fue exactamente así, porque tampoco fue una cosa tan apabullante, tan abrumadora, pero sí que fue desde el punto de vista de los países en los que se vendió. Es decir, yo he recorrido el mundo gracias a La caverna de las ideas, y claro, como se ha ido publicando, actualmente hay pendiente una publicación en China, me han ido llevando pues a las presentaciones y tal. Entonces, claro, 22 años después, pues sigo hablando de los griegos. Fue una novela arriesgada, porque fue una novela que yo me planteé escribir. Primero yo quería escribir una novela histórica de detectives, se llevaban mucho en esa época, entonces decidí escribir una, se me había ocurrido un tema, la escribí a mano, en aquella época yo escribía a mano, y cuando la terminé, revisé los cuadernos, la releí y me dije, esto necesita de un traductor, porque yo no debería entender esto, es decir, se supone que esto está escrito en tiempos griegos y esto necesitaría que lo tradujera alguien. Claro, a mí el pensamiento ese no me lo podía quitar de la cabeza. Recuerdo de ir en metro y estar peleándome conmigo mismo, diciendo si entraba un traductor en la novela o no entraba. Naturalmente el traductor tenía que ser un personaje también. Entonces ahí es donde estaba un poco qué hacía, porque si metía a un traductor en la novela, toda la novela iba a cambiar, tenía que reescribirla, y a mí me gustaba lo que había hecho, ¿no? Entonces, al final decidí introducirlo en la novela. Me acuerdo incluso que se lo pregunté a mi mujer, tanto dilema tenía que llegué a mi mujer y le dije, mira, me pasa esto, ¿no? No sé si introducir al traductor o no introducir al traductor. Me acuerdo que se me quedó mirando de arriba abajo y me dijo, pues haz lo que quieras, mira, no voy a contarte. Y la verdad es que me di cuenta de que en efecto estaba intentando trasladar el problema a otras personas porque me sentía angustiado. Y yo creo que el que ha creado, el que ha hecho alguna creación, conoce perfectamente esa angustia. Es decir, ¿qué haces, no? Necesitas que alguien te diga, tira por aquí, luego tiras por el otro lado, pero por lo menos... Claro, que te refrenden, ¿no? Y bueno, al final me introduje, claro, cambió la novela por completo, el traductor lo destrozó todo, fue como un elefante en una tienda de porcelana, tuve que rehacerla desde el principio y volver otra vez a poner notas del traductor. El traductor se introducía en la novela, era un personaje más, se sentía amenazado por las amenazas de la novela y de repente pues, todo gira de una manera, especial, ¿no? Y hay sorpresas finales, etc. Y a pesar de que yo vi que la novela pues, tenía un esquema y una construcción original, pero estaba enormemente asustado. Y aquí debo decir que me ayudó mucho Elena Amaya Lezcano, que era la editora de Alfaguara en aquella época, que me dijo, ten confianza que esto va a salir bien. En España, en efecto, salió muy bien y después se vendió pues, en todo el mundo. En Francia sí, yo voy a festivales en Francia y no estás tú, porque el señorito no va a todos los sitios, pero de golpe la novela tiene. O sea, cuando hay 2 o 3 autores españoles,
que siempre tiene, bueno, será que lo tienen, ¿no? Pero sí que yo lo he visto, aparte tiene el club de fans ahí enfervorizado, ¿no? Sí, es una... Pero sin embargo, tú hablas de esa época donde se escribía la novela de detectives histórica con cierta... Pero sin embargo, a diferencia de las que yo leí, que tampoco es un género que me guste mucho como lector, es una novela que trasciende el límite de la novela histórica, de detectives históricas, y hay una novela de fondo muy trabajada, ¿no? Sí, bueno, la verdad me costó, pero por otro lado tenía que hacerla. Yo creo que eso lo conocemos todos los autores, lo que necesitamos hacer por encima de todo, ¿no? Y bueno, me dejé guiar por eso, por ese impulso y adelante con todo. Así que eso fue lo que hice. En el mismo año sale Dafne desvanecida. El mismo año, porque la había escrito, después de escribir La caverna de las ideas, había escrito Dafne desvanecida, que quedó finalista del premio Nadal, y era una época mía en la que me interesaba mucho lo que se llama metaliteratura, que yo creo que se ha quedado un poquito desfasado. Sí, es decir, es la forma que tiene la literatura de reflexionar sobre sí misma. Y en aquella época se llevaba mucho, pero bueno, a mí me interesaba, a mí me obsesionaba. Yo no podía sentarme a escribir sin pensar que me estaba sentando a escribir, con lo cual tenía que crear una novela a partir de esa reflexión, ¿no? Y creé pues 3 novelas metaliterarias, porque Cartas con asesino insignificante sería la primera, ¿no? La caverna la segunda y Dafne la tercera, sí. De Dafne también tengo muy buenos recuerdos, y hay en Francia me fue muy bien, sí, con Dafne disparue, no sé si lo pronuncio bien. Muy bien, sí. Okay. Y bueno, y la verdad es que hay lectores que todavía son muy dafnistas, y eso se lo agradezco mucho. ¿Esta fue finalista de qué? Del Nadal. Yo sospecho, cuando me preguntaste a tu mujer lo de la caverna de las ideas, dijo, haz lo que quieras mientras siga dando pasta, porque o sea, lo curioso es que para ser alguien que no está buscando, yo te conozco aparte de la obra, o sea, uno puede pensar la intención que uno tiene, pero la obra y la búsqueda habla de si tú vas en busca del éxito del dinero o te encuentras, y a ti te van encontrando todo el rato, debería ser una señal aquí, ¿no? Porque esa novela también funciona muy bien. Sí, no, Dafne, lo que pasa es que Dafne tuvo un recorrido más largo. Es decir, quiero decir con un recorrido más largo que la caverna duró mucho, pero quiero decir con eso que no fue apreciada sino hasta que pasó un cierto tiempo. Es decir, la caverna llegó y topó con mucha gente que estaban esperando un misterio histórico que tuviera un algo original, como lo tenía la caverna. Ganó el premio también de la Crown Writers Association, la Gold Dagger, que fue la primera novela en castellano. Bueno, sea como fuere. Siempre decida, si es para escribir así. Sea como fuere, Dafne tuvo un recorrido mayor, y eso también me gustó, porque no, digamos que no fue una cosa así de un flash, sino que duró durante bastante tiempo, y ahora todavía ves muy buenas críticas sobre. Y luego, estoy buscando el momento de, bueno, esta mierda se me apaga, ¿vale? Que lo que tiene ser desconfiado, porque ponerle código a tus tabletas en pandemia es ridículo. Nadie me lo va a mirar, pero bueno. El caso es que luego tenemos, viene al año siguiente Clara y la penumbra, otro pelotazo. Sí, la verdad Clara me ha traído muy buenos recuerdos. Bueno, con Clara me pasó una cosa, yo quería escribir sobre arte, pero no sabía cómo hacerlo, porque nunca me ha interesado el arte en sí, es decir, como arte sí, pero no como escritor. Es decir, yo no quería escribir sobre cuadros robados, esculturas robadas, cuadros plagiados, etc. Yo quería escribir sobre arte, pero quería buscar una manera diferente de escribir sobre arte. Sin embargo, y esto fue una lección que aprendí, tenía que escribir sobre arte. Es decir, lo que no hice fue desobedecer mis deseos. Eso es algo que a veces los escritores noveles te lo preguntan. No sé cómo enfrentar esto, no sé cómo tal, lo voy a dejar. Eso no creo que sea buena idea. No se deben desobedecer los deseos que uno tiene. ¿De dónde proceden esos deseos? No lo sabemos, pero es necesario obedecerlos a rajatabla. Es decir, si yo quería escribir sobre arte, tenía que buscar una manera para escribir sobre arte. Y un buen día descubrí que lo que me interesaba era hablar de las personas. Yo no quería hablar de la Mona Lisa, sino que quería hablar de Leonardo da Vinci. Entonces, de repente, pues descubrí que si los seres humanos eran obras de arte, ya uníamos las dos cosas. De repente provocábamos una fusión ahí, y yo ya podía hablar de lo que me gustaba sin necesidad de traicionarme a mí mismo, ¿no? Entonces, así fue como nació Clara y la penumbra, un mundo que es el nuestro,
pero en el que las personas pues son pintadas por otras, tienen unas como etiquetas, son como grandes obras de arte a veces, porque hay pintores especializados de mucha tradición, mucha importancia, valen millones y las personas se ponen, llegan y trabajan como obras de arte. Ustedes lo conocerán por la cuestión del body paint. Se ponen en una esquina y se ponen allí a exhibirse durante un tiempo. Y bueno, pues es una historia, más o menos es un thriller, en el que una obra de arte es asesinada, porque claro, aquí es donde nos movemos en esa tierra de nadie. ¿Qué ocurre? La obra es al mismo tiempo asesinada, la persona que hace la obra es asesinada, pero la obra es destruida. Y la obra vale más que la persona. Es decir, la obra, con esos millones que vale la obra, vale muchísimo más que esa pobre persona que muere asesinada. Entonces ahí es donde nos movemos un poquito en ese mundo de Clara que pues gustó mucho a los lectores. También creo, José Carlos, corrígame si digo alguna estupidez, me he dicho ya varias, ¿vale? Pero tengo la amabilidad de no decirte corregirme. Creo que tras esa trilogía metaliteraria de Cartas de un asesino insignificante, La caverna y Dafne, Clara y la penumbra, no sé si inaugura, pero afianza una tendencia tuya a lo que los simplistas llaman generar distopías, futuristas o no futuristas, para fin de fondo, inventar mundos, y que el lector se come ese mundo y se lo crea, porque cuando uno lee Clara y la penumbra, lo leí hace más de 10 años, confieso que la primera que leí tuya fue la caja la caja de marfil. La caja de marfil. Que me cayó ahí, me caíste fatal, digo que cabrón, me escribe bien y gana pasta, no sabía cuántas, no tuve nada más, no había publicado yo nada, pero luego fui buscando cosas antes de conocerte en persona. Y yo creo que es posible que Clara afiance o marque un poco esa tendencia a buscar en el futuro, en lo distópico, en alternativas de mundos paralelos. Clara marcó para mí un punto importante, porque fue un libro que de repente me hizo pensar que yo podía escribir mentiras. Es decir, hasta ese momento yo había tratado de ser lo más sincero posible en cuanto a mi hecho de escribir, ¿no? Yo me sentaba a escribir y eso era con lo que jugaba. Yo no creía que pudiera jugarse con otra cosa porque me parecía que era engañar al lector, ¿no? Yo no me podía inventar un cuento, tenía que inventar algo en relación con que estaba escribiendo. Entonces el protagonista de La caverna de las ideas, el traductor, está traduciendo un texto. Y el protagonista de Dafne desvanecida está buscando a una mujer a la que conoció, pero quedó amnésico después. Entonces lo único que tiene para encontrarla es un texto que estaba escribiendo en el restaurante donde la conoció y que dice: me he enamorado de una mujer desconocida. Pero claro, ese texto que él encuentra cuando queda amnésico tras un accidente, no sabe si procede de una novela o procede porque él es escritor, o procede de la realidad, y lo escribió realmente porque se enamoró de alguien. Y a partir de ese momento él busca a esa mujer desconocida, a la que describe de espaldas, nunca la ve de frente. Y esa es un poco también una novela metaliteraria en la que de alguna manera quise hablar del oficio de escribir, ¿no? Pero con Clara de repente me liberé. Cuando se me ocurrió la idea de las personas que trabajan de obra de arte, me sentí ya con ganas de decir érase una vez. Yo creo que es una transición que hacemos todos los escritores alguna vez, ¿no? Me refiero a los escritores de literatura de ficción. De repente pues nos da por decir érase una vez. Y con Clara me dio por decir eso, y a partir de ahí, pues cuando digo contar mentiras, claro está, ustedes entienden, me refiero a contar la ficción, que en aquel momento de repente me sentí con ganas. La ficción no es una mentira, eso lo sabemos. La ficción es una forma de contar la verdad de otra manera, o por lo menos tu verdad, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que hice con Clara. Empecé a contar la ficción como si la contara a unos niños, ¿no?, que me estuvieran escuchando. Pues a riesgo de meter la pata, a mí sí me da la impresión de que con Clara también se inicia una manera de hacer una crítica social que no sea la crítica panfletaria y fácil, sino una crítica implícita dentro de la complejidad de una novela. O sea, que la gente sea obra de arte, cobre por ello, y no importe si muerte, sino la obra de arte. O sea, la gente como mercancía. En otros hay otras novelas más recientes donde está en plan futurista trabajado eso, ¿no? En el SEO, la protagonista criada para ser el SEO de un asesino. O sea, hay todo un juego de mundos paralelos digamos que aunque el futuro cambio sean mundos paralelos, seguimos con la miel hasta el cuello, un poco, ¿no? Sí, bueno, en Clara una cosa que me inspiró mucho fue irme en la Puerta del Sol, en las Ramblas, también lo hay en todas las ciudades,
lo hay, iba a decir lo hay. Dices que no ves niños. Iba a decir todas las ciudades lo hay, pero ya no sé, con este tiempo en que vivimos, no sé si debería decir lo había, ¿no? Pero esas personas que se pintan y tal se quedan inmóviles para que les den dinero. Las estatuas vivientes. Exacto. Yo recuerdo una en la Puerta del Sol, recuerdo haber estado caminando viendo una. Era una muchacha con el cuerpo pintado de verde y unas alas como si fuera de ave, ¿no? Y yo me acuerdo del platillo de dinero que tenía delante y la gente alrededor viéndola y echándole alguna moneda. Y me acuerdo de haber pensado qué habría pasado con esa chica, con ese arte que estaba mostrando, y qué habría pasado con todos nosotros si en vez de ese plato con 5 o 6 euros hubiera millones de euros ahí, ¿no? Ese fue un poco el pensamiento que me hice. ¿Qué pasaría con todo el mundo si eso de repente fuese así? Pero que a todo el mundo no se le ocurre hacer eso, tío. Me tengo por imaginativo, pero no se me hubiera ocurrido. O sea, hay una creación de un mundo, y dentro de ese mundo hay aplicas el triple, aplicas todo, pero de una manera, no sé. Bueno, me gustó mucho. Vamos a otra favorita mía, pues todas no puedo, si no vamos a hablar, te quiero preguntar de otras cosas. Pero vamos a otra favorita mía, que bueno, hay mucha gente que la dama número 13, que también con esa también te forraste, pero no importa. Hacienda hasta el tanto de estas cosas. Tenemos un inspector en la sala, pero la dama número 13 también marcó, o sea, iba a decir una vulgaridad, ¿no? Pero sí, no parece que hubiera, a ver, voy a tratar de ser serio al decirlo. No veo jactancia, venga, cada vez lo hago más difícil, pero cada vez te inventas una manera de hacerlo diferente sin dejar de ser tú, que creo que en eso consiste el estilo de cada escritor. La dama número 13 fue mi incursión en el terror. Yo tenía muchas ganas de introducirme en ese mundo, o en ese submundo, y me agradó muchísimo que se me ocurriera una idea capaz de llevarme, de arrastrarme con la suficiente fuerza hacia ese lugar, ¿no? Porque yo soy un voraz lector de terror y me parece una temática extraordinaria para conocernos y saber hasta qué límites podemos llegar, ¿no? El terror a mí me gusta en exceso, ¿no? No hablo del gore, pero hablo de un terror en exceso. Y la verdad es que la dama número 13 para mí representó esa forma de entrar en el terror de una manera al 100%. La novela tuvo también muy buena aceptación y se hizo una película que filmó Jaume Balagueró, y también esa fue mi experiencia, digamos, cinematográfica. Pues, siempre he dicho yo que somos amigos siempre, como que tengo la suerte de conocerte, de tener largas charlas, sobre todo fuera del país, cuando montan por Francia y demás. Y siempre he dicho que José Carlos es una excelente persona, pero nunca me gustaría quedarme encerrado en el ascensor con él ni con su psiquiatra. O sea, me daría muchísimo miedo, ¿no? Después de leer muchísimas gracias, que lo patrocina, de esperado, es mentira, pero a ver si pica. Y entonces, quiero pasar a una época más reciente, no por nada, sino porque me gusta mucho lo que hace, por ejemplo, con Zigzag, con el SEO. Nunca sé, ¿cómo se dice esta novela? Una novela súper difícil de pronunciar y la ha vendido un montón. Son cuentos sueltos que forman una novela. Pero que forman una novela. Sí. Quiero decir, y en croata también. Sí. Quiero decir, hay un mecanismo, hay un estilo Somoza de escribir, un estilo Somoza de plantear los argumentos que para mí es prácticamente muy Somoza. Quiero decir, hay gente que su estilo lo construye a partir de su manera de narrar, que eso lo tiene, por supuesto, pero hay argumentos que yo me dices este argumento y digo, esto se le hubiera ocurrido a José Carlos, o sea, a nadie más. Y es así, quiero decir, que tú lo llevas a buen puerto, mucha gente que tiene argumentos maravillosos, luego hace unos truños que para que han cortado sus árboles, ¿no? Porque tener la idea más o menos buena es solo el cachito así, ¿no? Hay que trabajar y remar mucho, ¿no? Entonces, cuéntame un poco esa relación tuya, antes de llegar al momento más cercano, esa relación tuya con la distopía, con el futuro, con toda esta, o sea, un poquito paseando por estas novelas. ¿Por qué te vuelcas ahí y no, por ejemplo, teniendo el público que ya tienes fiel, a algo más cercano al día a día? Ajá. Yo, sintiéndome ya completamente pues tranquilo con la cuestión de los mundos que podía crear y de las cosas que podía crear, me sentí muy cómodo con la distopía y con la ciencia ficción. Pero no por la ciencia ficción en sí, sino porque a mí nunca me ha interesado un género desde el punto de vista de las reglas del género, sino que me sentía muy cómodo con la libertad que te dan la fantasía y la ciencia ficción. A mí me parece una libertad absoluta, ¿no? Es decir,
la posibilidad de... Hay grandes novelas que aparentan ser realistas, pero son de fantasía, ¿no? Y podemos empezar a citar desde 100 años de soledad y Fahrenheit lo pasa que es cierto realidad. Pero vamos, a lo que voy, que a veces no entendemos lo que son, a lo que pueden llegar las fantasías, la fantasía y la ciencia ficción, y sin embargo están al lado de nosotros, ¿no? Y no digamos hoy, en esta época de tanta distopía, la gente se harta de decirme, yo creo que a muchos colegas también se los ha dicho, que vivimos en un mundo que los escritores parece que habíamos imaginado, pero que no habíamos ni siquiera sospechado que íbamos a vivir, ¿no? Un mundo como este, de la pandemia. Pero es que el propio Internet y los mundos virtuales, como lo que se anuncia del metaverso, etcétera, eso es la realidad hoy. No estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando de la realidad. Quien no comprenda eso, el escritor que no plasma eso, no está plasmando realmente lo que sucede entre los seres humanos, porque la vida, las relaciones han cambiado. Entonces es por eso por lo que me atrajo tanto la ciencia ficción durante un tiempo. Pero también me cansé, es decir, también cansé. Un momento que satura, ¿no? Sí. Pero sí, de cualquier manera, sí, ahora veremos de la vuelta a la cercanía, pero ahora voy a dejar de historia, porque la gente tiene Wikipedia, tenemos un ratillo ya, pero a mí me apetece charlar un poco, por ejemplo, ¿cómo construyes tú un personaje? O sea, ¿cómo lo imaginas, cómo lo piensas, cómo lo ideas? El personaje realmente no lo construyo, me viene dado, es decir, sí. Yo creo que si un autor no ve su personaje, no habla con él y no lo conoce, no lo va a poder construir. El personaje viene ya empacado, por decirlo así, viene ya ahí con todas sus características y uno lo que tiene que hacer es descubrirlas. Pero tiene que hablarte, el personaje tienes que verlo primero, es decir, no puedes, yo no lo construyo a partir de la nada, yo voy creándolo porque lo he visto a esa persona, la he conocido, me ha hablado y quiero conocerla mejor. Eso es para mí crear un personaje, ¿no? No empiezo diciendo ¿qué hago? ¿Un hombre o una mujer? ¿Qué hago? ¿Cómo se va tal? No, sí. Exacto, sino que de repente lo veo delante de mí, como puedo ver al público, y de alguna forma me hace pensar, quiero profundizar en esa persona, exactamente igual que si estoy en una sala, veo a alguien y digo, me gustaría conocer a esa persona, ¿no? Pues un poco así es como yo creo. Sí, hay gente que por aquí que merecería un par de novelas ahí. Por ejemplo, no cabe duda. ¿Hasta qué punto te cortas o autocensuras? Nunca. Trato de no cortarme, de no autocensurarme. Eso me parece odioso. Yo creo que no se puede escribir así. Hay que escribir con total libertad, aunque sea autolibertad, porque ya que hablas de autocensura, pues vamos a hablar de autolibertad, de la que no se habla. Autolibertad es muy necesaria, ¿no? Después ya te censurarán lo que les dé la gana censurar, porque eso ya no depende de ti. Es decir, eso ya es algo fuera de ti. El mundo puede cambiar y de repente mañana podríamos no poder escribir sobre según qué cosas. Pero yo creo que tendríamos que seguir escribiendo sobre todo lo que nos apeteciera. Después ya la labor de los demás es algo que no podemos controlar. Pero vivimos en un mundo en el cual sobre todo en los últimos 5, 6, 7 años hay como posiblemente la proliferación de las redes sociales, la inmediatez, hace como que todo esté muy pendiente, ¿no? Quiero decir, yo lo hablo con muchos escritoras y escritores, es como, no sé, no voy a dar nombres, ¿vale? Pero hubo uno que me dijo, es que cuidado que murieran la misma cantidad de hombres que de mujeres, y digo, tú eres gilipollas, ¿no? Porque es que si alguien cuenta eso es tan idiota, y dice, ¿qué gilipollas? Le digo, sí, tú el primero, o sea, me imagino que, quiero decir, entiendo que se sabía con un montón de temas y me parece maravilloso que haya debates, discusión, que crezcamos, pero a ti no te ha afectado esta ¿sabes?, inmediatez de las redes. Por ejemplo, hay gente que está viéndonos ahora y dirá, lo que ha dicho Carlos Salón es gilipollas, y lo dirá ahí y lo podrá decir, ¿vale? Ya, como escritor no, porque no soy tampoco un asiduo de las redes, la verdad, tengo que decir, y como escritor no me afecta, como persona tengo mis ideas y mis cosas, pero como escritor no me afecta porque nunca he concebido la escritura desde el punto de vista de lo que pueda gustar, de lo que se pueda llevar, lo que puedan admitir los demás, los gobiernos, las personas, los lectores, en fin, no he concebido eso, no lo puedo concebir porque no me parece mi forma de crear. Ojo, yo también creo que la literatura es tan libre y tan
extraordinaria, que la forma de crear pensando en los lectores y pensando en lo que puede venderse o pensando en lo que de alguna manera puede llegar al público, eso también es muy respetable, ¿eh? Me parece fenomenal. Y quien quiere seguir las reglas que dictan las redes sociales o lo políticamente correcto, me parece fenomenal. De hecho, no es nuevo, ¿eh? En épocas antiguas hubo escritores que se situaron dentro de ese panorama de lo políticamente correcto y hubo escritores que se salieron de ese panorama, y ambos hay ejemplos extraordinarios de grandes obras. Entonces no es nuevo nada de esto, y yo creo que se puede crear en un campo, se puede crear en otro. Lo importante es que nos dejen crear, eso sí es muy importante. Sí, no sea clandestino. Estoy intentando ver, me veis que manipulo aquí, pero no estoy viendo pornografía ni nada, sino es que estoy tratando, porque todo lo tenía planificado para ver las preguntas que hacía la gente en directo. Estamos en directo en Instagram y saldremos en YouTube en unos días, y dije 2, serán 4, porque pienso tomarme el fin de semana de fiesta, pero bueno, estamos en directo desde el Dinosaurio, todavía estaba allí. El Lavapiés es el primer programa, un programa piloto de La Letra Noir, que es un espacio en el cual una vez al mes me voy a dar el lujo, con la complicidad de la casa aquí de Marisol y del Dinosaurio y el apoyo de Adrián Noir, de entrevistar a un autor o autora que admiro y charlar del oficio y algunas otras sorpresas que habrá. Pero quería ver las preguntas de la gente, pero como tengo solo una cuenta de Instagram, soy gilipollas, si tengo ahí no puedo hablar aquí. Esas son las cosas de ser tonto. Entonces, te hago yo las preguntas que te haría la gente, por ejemplo, la típica, ¿no? O sea, me voy a poner ahora háblame del terror en la página en blanco. Bueno, no te puedo hablar porque no lo he experimentado. Mira que me gustaría, pero no lo he experimentado nunca. Yo experimento el terror a la página demasiado negra, o sea, demasiado escrita, ¿no? En la que tengo que estar constantemente tachando y quitando cosas. Pero la página en blanco no. La página en blanco, al contrario, me estimula, no me parece mala. Como no parece malo un viaje que todavía no se ha iniciado, oye, pues caramba, la página en blanco para mí es ese horizonte que ves y que dices, voy a avanzar hacia ahí, ¿qué me voy a encontrar? No lo sé, pero voy a empezar a caminar, ¿no? A ver qué me encuentro, ¿verdad? No, yo no veo la página en blanco como la ven otros escritores, sinceramente. Yo no creo que sea una cosa atemorizadora. Es algo que despierta cierta ansiedad, cierta inquietud, pero te estimula. A mí me estimula a emprender el viaje. Yo creo que los escritores no le tienen, que no conozco ningún escritor que tenga verdadero miedo o escritora a la página en blanco, o sea, porque es un mundo de posibilidades. Ahí tienes tantas posibilidades de cagarla y de volver a empezar, y de, claro. que es que como, no sé, me parece ahí otro tipo de pregunta. A ver, espérate, voy a pensar, porque no puedo lo que puede preguntar la gente, me lo voy a imaginar. La gente va a preguntar cosas profundas. Has escrito ya 20 y tantos libros. Mírame, Mónica, sí. Has escrito 20 y tantos, gracias. Has escrito, tenemos una futura invitada que está haciendo de ayuda maravillosa aquí. Ya luego desvelaremos quién es. Has escrito 20 y tantos libros en solitario. ¿Cómo haces para, o sea, retrocedo? Cuando yo comenté con gente del género, el primer invitado, José Carlos Somoza, no hubo nadie que me dijera, bueno, pero que no es de negra, nadie cuestiona tu preeminencia, el género negro, tu espacio. Bueno, ha ganado el Hammett incluso, es un premio más importante posiblemente en español de novela negra, pero del mismo modo que tienes como dentro del terror un espacio importante. Esta es una pregunta como en plan friki. ¿El mismo espacio, el mismo reconocimiento lo has tenido dentro de la gente del género de ciencia ficción? Esta tiene mala leche. Bueno, la verdad es que no me he preocupado por estar o no reconocido en un determinado género, porque yo soy el primero que quiere salirse de los géneros. Entonces, me parece injusto el estar tratando de salirme de los géneros y después intentando que me reconozcan dentro de un género, ¿no? Es algo... Toda mi vida me ha pasado así, ¿eh? A mí me ha pasado, yo soy una persona doble. Yo creo que un día conoceré, en un universo paralelo, conoceré a otro José Carlos Somoza que será distinto de ¿Dos? mí. Sí, te aseguro que sí. Mira, será cubano, no habrá dejado la psiquiatría y pues probablemente se dedique a escribir género, pero desde el punto de vista de género, es decir, no desde el punto de vista de escribir pues por escribir, ¿no? Pero en cuanto a mí, a este José Carlos Somoza de este universo, la verdad es que no me ha interesado el género por el género, y por eso es por lo que no busco tampoco un reconocimiento determinado dentro de una clase específica de género.
Yo creo que las novelas lo que tienen que tener es absoluta libertad. Tú puedes introducir temas de ciencia ficción, de fantasía, de lo que quieras. Después ya a lo mejor el lector buscará una novela determinada y le dirán, pues esta es mejor o esta es peor. Yo me acuerdo, en Francia yo me llevé la gran sorpresa de mi vida cuando vi La caverna de las ideas. Yo me he encontrado mis libros, debido a esto que digo de la confusión de géneros, me los he encontrado en todos los stands posibles. Es decir, me lo he encontrado, Clara y la penumbra me lo he encontrado en novela erótica, en novela de intriga, en novela de terror, en novela de fantasía, en ciencia ficción. Bueno, en infantil falta. Pero en Francia un día descubrí La caverna de las ideas en un stand de literatura gay. Y a mí aquello me pareció maravilloso. Es decir, de repente, sí, pues, había varias escenas de ese tipo y de repente como que había esa comunicación entre los géneros que me parecía maravillosa, ¿no? Yo no quiero ser de un género determinado, por eso digo que la ciencia ficción, bueno, me parecerá muy bien, yo respeto a los popes de la ciencia ficción, aquí en España hay algunos muy buenos, pero solo pido que me respeten, ¿no? En el sentido de que no quiero ser uno más dentro de la ciencia ficción o del terror, porque es que no es esa mi pretensión. Sabes que es la respuesta más larga que has dado y quiere decir que mi pregunta es que no te han dado ese espacio. Esa es la realidad, pero no importa. O sea, en el terror sí formas parte de la asociación de gente que asusta gente. ¿Cómo se llama esta? Nocte. Esa, Nocte. Gente que asusta gente en la traducción. Pero en ciencia ficción no lo he preguntado con un poco de maldad, no, sino tengo un poco de mala leche, pero sí creo que muchas de tus novelas podían tener reconocimiento o podían tener ciertos premios de ciencia ficción con respecto a otras que excelentes que los han ganado y jugar en la misma liga, y no he visto eso. Lo he dicho de mala hostia sin preguntar porque soy así cabrón y porque no todo va a ser que somos buenas personas. Entonces, mira, antes de proceder un poquito, o sea, hemos acortado un poco de camino. Hablemos un poco de Croatoan. Es una novela que me parece muy loca. Croatoan. Que es fácil de pronunciar, ¿vale? Dame si la ¿Qué decías? Que es una novela bastante, no diré extraña, que es una novela bastante arriesgada en muchos sentidos. Sí. Croatoan es una novela que surge a partir de la anécdota esta, la historia esta de la gente que se perdió en el siglo XVII, creo, XVIII, en Estados Unidos. Un pueblo entero desapareció, dejando nada más que esa palabra escrita en un árbol, ¿no? Croatoan. Entonces llegaron de Inglaterra para reponer víveres y se encontraron el pueblo tal cual, pero sin nadie, ¿no? A mí me parecía que era una anécdota muy interesante para hacer una novela, y a partir de ahí desarrollé un tema un tanto loco, en efecto, un tanto... Sí, pero muy interesante. El multiverso ha estado por ahí, ¿eh? Sí, bueno, digamos no exactamente, pero sí la conducta, que a mí me ha interesado mucho la conducta de la gente, la conducta de las personas, cómo se puede modificar eso de alguna manera. ¿Somos responsables de lo que hacemos o hay algo dentro de nosotros que nos hace o nos obliga a hacer lo que hacemos, ¿no? Y eso es un poco lo que intenté buscar ahí en Croatoan, de una manera muy, reconozco, de ida de pinza. Pero... Bueno, no sería la primera, como te ha ido bien. Y el origen del mal es otro giro. Es un giro. Que no un giro, no es un giro, es como decir, bueno, ahora voy a mirar por este lado, ¿no? Sí, mi traductora francesa, que es un muy amigo, tú la conoces también, María Villón, me decía que a partir de El origen del mal yo dejo ya la ciencia ficción, dejo ya el futurismo, como algunos dicen, ¿no? Y me voy a la fantasía y me voy a la más cruda realidad, en efecto, y no solamente eso, sino que retrocedo históricamente, y es así, ¿no? El origen del mal es una novela desarrollada pues, en tiempos posfranquistas, franquistas y posfranquistas, en la época del protectorado y en la época y al mismo tiempo en nuestra época, en la época moderna, o sea que es una novela que también es un poco recuerda a la caverna de las ideas de alguna manera, ¿no? Hay una intertextualidad y también un juego y bueno, estuve muy satisfecho. A mí me atrajo mucho la vida de este individuo, era un falangista, ¿no? Y me atrajo mucho, la leí
y me decidí a escribir una novela en la que lo único que me interesaba era mostrar que la historia no ha pasado, sino que sigue influyendo en todos, ¿no? Entonces, un poco como que era la historia de este señor y al mismo tiempo la historia de alguien que encuentra el manuscrito y que lo lee, y que de alguna manera se involucra en todo lo que pasa. Hay un juego como de espejos, muchas veces lo utilizas eso, un juego como de espejos, dos miradas diferentes, que se contrasten las miradas, ¿no? Que sí, no sea me gusta mucho. Y llegamos a lo más nuevo, lo más fresquito. Él hizo una trilogía, Estudio en Negro, ya el título da una pista, pero que supone también, esta no la he leído, pero ya me la pillaré, pero supone una pista muy interesante, porque claro, no es lo mismo, o sea, cientos de escritores han trabajado el tema de Sherlock Holmes o el pre-Sherlock Holmes, pero ninguno de las cosas de Carlos Somoza, que yo he leído muchas cosas que me he divertido. Me acuerdo de un libro, no me acuerdo quién era, llamado Elemental, Señor Freud, que era de un inglés, que era como Sherlock Holmes conocía a Freud, y era una aventurilla divertida, era un homenaje divertido, pero no había una profundidad de... No lo volvería a leer, ¿vale? Es algo que o sea, no volvería a leer, tampoco por nada. En cambio me da la impresión de que tú con algo, aquí con el Estudio en Negro, que dices una trilogía, me contaste que no. Sí. Hay una ambición que no es solo la de retomar el mito de Sherlock Holmes, sino hay una ambición de preguntarse sobre ciertas cosas, ¿no? Sobre todo la salud mental. Bueno, la verdad es que esta trilogía, de la que es la primera Estudio en Negro y ahora se publica en mayo la segunda... ¿Cómo se llama la segunda? El signo de los 10. Va a seguir claro, las tres novelas más importantes del personaje. Y es una idea que se me ocurrió en relación con estudiar, con ver qué pasaba con Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, que era médico, como todos sabemos, y que estuvo ejerciendo en Portsmouth realmente, ¿no? Donde se van a desarrollar las tres novelas de la trilogía. Y se me ocurrió pensar que si era médico, pues podría haber atendido a un paciente especial, ¿no? Y ese paciente podía haberle inspirado a su famosísimo personaje. Pero yo no quería crear a un Sherlock Holmes, la verdad. Quería crear el personaje que yo tenía en la cabeza, era un personaje extraño, diferente. De hecho, un enfermo. ¿Por qué no? ¿Por qué no un enfermo mental incluso, no? Y entonces la trama a partir de ahí estaba ya casi cuajada, pero de repente entró como volando, como Mary Poppins con su paraguas, ¿no? Entró la enfermera Anne Macquarie, que fue uno de esos personajes que vi con mucha fuerza. Y a partir de que entró ella, la novela quedó. La novela quedó, me dio mucha fuerza el verla entrar, el ver darle un paso dentro de la novela. Y a partir de ahí, todo para mí empezó a encajar, porque claro, Anne Macquarie, prisionera de una relación de maltratador, ¿no? De un marinero que la maltrata, quiere huir de ese lugar, quiere huir de Londres y le dan un trabajo en Portsmouth para cuidar a un paciente. Ese paciente no es otro que el llamado señor X. ¿Eso lo sabes? No precisamente. Un individuo muy curioso, porque es un individuo bajito, cabezón, con nada que ver físicamente con... No toca el violín. Bueno, toca un violín, pero un violín imaginario. Fíjate tú que lo que hace es que se hace la mímica de tocar el violín y él cree que oye su música y que toca su música, ¿no? Pero realmente no lo hace. Entonces, ella lo cuida y empiezan una relación muy tierna entre ellos dos, en la que él le demuestra que es capaz de averiguar pues cualquier cosa. Él es capaz, incluso ahí en ese sillón, de averiguar toda clase de cosas, y ella se queda verdaderamente pasmada, no sabe cómo lo hace. Porque tampoco es razonamiento del todo, sino que es una especie como de mezcla de intuición, de cosas así. Y a esa pareja se le suma a Arthur Conan Doyle, que es un médico que llega a la residencia para atender al señor X, y a partir de ahí vivimos una aventura que es casi como una aventura holmesiana, pero como tú bien dices, no exactamente, porque hay un asesinato, pero está resuelto. El personaje de Sherlock Holmes no existe, todavía no ha sido creado, y va a ser resuelto por este individuo tan extraño y enfermo mental que vive en la residencia, con la ayuda tanto de la enfermera como de Conan. Pero sería también tu primera trilogía, ¿no? Sería mi primera trilogía. ¿Y por qué me he metido en una trilogía? O sea, después de 20 años empezamos con los tríos. Con los tríos. Es algo así, es algo. La verdad es que no te sabría decir. No. Yo también tengo una serie que pensaba, también se la de tres novelas, Sí, pero sí, pero que me llama la atención porque
porque tiene que haber ahí un gancho importante para ti, tiene que haber una pregunta interesante para que tú digas, voy a hacer 3 novelas sobre este mismo personaje, sobre esta misma trama, o sea, algo que no has hecho nunca hasta ahora, aparte del pastizal que te lo han pagado, pero ya sabemos, no, pero aparte, fuera broma, yo lo vi cuando estuve mirando información, digo, tiene que haber, y no sabía que era trilogía, pero tiene que haber, José Carlos, hay algo muy interesante para colgar, ¿no? Pues mira, lo que tenía de interesante es que la época victoriana era lo que en ese momento me apetecía. Y me apetecía porque no iba a tener mucho que ver con la época victoriana. Era una época que me iba a inventar, una época en la que iba yo a vivir, una época en la que iba a poner toda clase de cosas, una época que iba a sembrar con mis propias fantasías, y una época muy curiosa porque, en primer lugar, es un lugar, una época en la que todo el mundo tiene que ir, es decir, muy decentemente vestido, ¿no? Está todo rodeado de decencia. De hecho, incluso hay mujeres que deben llevar un velo que se llama de decencia. O sea, es una época victoriana en la que el dial de la moral ha sido subido varios grados más. Salvo hay una excepción, que es el teatro. En el teatro la gente se desnuda, en el teatro hacen lo que sea. El teatro el teatro de la novela, es un teatro que no es exactamente el teatro victoriano, que sí que tuvo muchas cosas, porque a veces ignoramos. Yo me documenté y la verdad es que me sorprendió la cantidad de pasos adelantes que en la liberación moral dieron los victorianos en sus funciones, en sus espectáculos, ¿no? Pero vamos a decir que los espectáculos de Estudio en Negro y el resto de mis libros de esta trilogía no son realmente históricos, pero son como esa forma que tienen ellos de desahogar todos sus impulsos en ese escenario, ¿no? En los escenarios de los diferentes teatros, que a veces se desarrollan al aire libre, etc. Así que esta manera de conjuntar una cosa con otra me gustó, y es por eso por lo que me lancé a escribir una trilogía. Y ya, para ir terminando, José Carlos va a leernos algo, un fragmento, y explicaré una historia que va a ser una norma de este encuentro mensual. Y después de la trilogía, ¿ya tienes alguna otra cosa en cabeza o qué? Tengo, de hecho, he terminado una novela. Luego la gente dice que yo escribo mucho. Tengo una novela, bueno, pero ¿sabes por qué la novela esta? Porque tenía que respirar un poco fuera de la atmósfera victoriana. Sí, salir de ahí. Salir de ahí y escribir otra cosita, porque me decía, bueno, ya, esto es ya suficiente, ¿no? Y entre medias, porque la trilogía no nace en 3 días, tiene que irse fermentando, entre medias he escrito una novela de un thriller moderno, y tengo una idea en la cabeza para una nueva novela de terror. No quiero abandonar el terror. El terror para mí es... ¿Quieres seguir asustando gente? Sí, ¿no? sí, para mí es fundamental, así que tengo una idea nueva para una novela de terror. Pues genial, pues primero voy a contar, antes no voy a estar ya José Carlos todavía, porque va a leernos, contar que una de las normas que vamos a tratar es una de los malos costumbres que vamos a tratar de hacer cada mes aquí en La Letra Noir, será que el autor o la autora que venga lea un fragmento, puede ser un libro, puede ser algo inédito, que escoja una frase y que la gente presente escriba un microrelato en un rato. Veo que no somos muchos hoy, entonces yo porque la idea mía es la siguiente: yo invito amigos o amigas, pero los quiero putear. Entonces, cuando sea ese concurso, quiero que el jurado sea el invitado. A mí ya me ve bastante la gente que viene aquí. Entonces, que odien al invitado, que como es un escritor, nadie le va a decir nada, ¿vale? Entonces, propongo hacer una cosa, la gente que lo vea, como somos poquitos para hacer un concurso aquí en condiciones, José Carlos va a leer el capítulo, va a dar la frase. Todos los relatos todos los microrelatos que se escriban durante La Letra Noir, si me los mandan a mí por correo, lo voy a publicar en la página de Real Noir, lo vamos a publicar en la página también del Dinosaurio. Entonces, es por esta vez que somos pocos todavía, pues somos muy responsables. Toda esta gente tiene 4 mascarillas, hasta en los ojos tienen mascarillas. Pero sí vamos a dar la frase y me van a enviar un correo que yo ya voy a poner ahí abajo, pero es al mío o aquí, a Instagram, si lo dice en Instagram, y si no, al que va a aparecer en el vídeo, que estará dentro de 5 días, cada día son más, que tratarán de editar en YouTube, para mandarme los microrelatos con la frase que dice José Carlos. Yo le remitiré a él los 757.000 que llegarán, y él decidirá quién gana. El premio es un premio así de grande, no diré qué es, pero es un premio. Juan Pinilla, que está por ahí, que ha participado alguna vez, sabe que es un premio así de grande. Así de grande. Es así de grande, exactamente. Entonces, decir que no voy a anticipar el invitado del mes que viene porque quiero que sea sorpresa. Vamos a darle un aplauso antes a José Carlos que lea y otro que va a leer.
y va a dar la frase. Yo quiero un aplauso porque se ve que hasta aquí, llevamos una hora hablando, aguantándome a mí, mi insolencia, y yo por mí estaría hablando 12 horas escuchándote y aprendiendo. Yo pido primero un aplauso para José Carlos y para el dinosaurio que nos ha invitado aquí. Es un aplauso para José Carlos, por favor. Vas a leer de la última novela, ¿no? Sí, de Estudio en Negro. Voy a leer, me vais a permitir que lea la introducción, porque de ahí sacaré la frase que me pide Carlos para el concurso. Y quería leer un poquito también de Anne McCarry, que no quiero dejarla sin voz, pobrecita. Yo creo que tiene que tener voz. Si leo algo de esta novela, tiene que tener voz. Así que voy a leer Preludio para Muertos, que es como se abre la novela, la forma de abrir la novela, y después leeré un poquito de ella. La muerte fue rápida pero enervante, como la sensación de alcanzar con los dedos ese lugar de la espalda que nos pica desde hace horas. Así de lenitiva, veloz, casi jugosa. No hubo agonía, ni médico, ni amigo o familiar que le llorase, ni portadores de féretros, ni caballos emplumados como cuervos, ni viuda velada encabezando cortejo alguno. El instante decisivo les sobrevino sentado. Luego lo cargaron entre dos y lo sacaron de su casa dentro de una bolsa. El resto no fue silencio, sino un vulgar traqueteo en un carruaje del todo inapropiado para su fúnebre contenido. Ya era de noche cuando aquel inestable vehículo se detuvo. Se bajaron los dos hombres, abrieron la bolsa y el muerto puso los pies en el suelo. Lo invitaron a entrar en un lugar completamente desconocido. Era a primera vista una casa en ruinas, quizá una granja. Olía a excremento de vaca y apenas tenía muebles en su interior. Como más allá, desde luego, te hacía perder la fe. Uno de los hombres que lo acompañaba se paró en la habitación más espaciosa y encendió una lámpara de aceite. ¿Cómo se siente? El muerto hizo un gesto de fatiga y desinterés. Se hallaba poco estimulado por aquel caserón inhóspito. Recordaba su vida repleta de actividad y aún el instante de relámpago final resultaba por comparación muchísimo más auténtico y placentero que aquella nada polvorienta. Por cierto, se preguntaba dónde se había metido la muchacha que lo hizo morir. Pero ni toda la ciencia del siglo XIX que el muerto conocía, con su industriosa maquinaria, sus teorías sobre monos ateos y su religión anglicana, servía para explicarle cómo debía de ser la vida traspasado el último umbral. Supuso que se acostumbraría. Ya no había nada mejor, pero tampoco peor. Además, y saber esto lo congratuló sobremanera, era muy probable que no tuviese que estar solo durante mucho tiempo. Se lo dijo el hombre poco después. Habrá más muertos. Se sintió aliviado. Al cadáver en su infinita soledad le agradaba tener compañeros. Y ahora voy a leer el comienzo de Anne McCarry, que es muy breve también, en donde ella pues adquiere su voz y cuenta un poco su triste historia. Este misterio que voy a contar no va sobre mí, sino sobre el señor X. Pero creo que tendré que decir algo sobre él. Y podría decir muchas cosas sobre mí, pero se me ocurre esto. A principios de 1882, yo vivía con mi madre en Southwark, Londres, en un agujero cochambroso, por el cual nuestro casero nos exigía una fortuna. Entonces mi madre un día se quedó mirándome y ya no dejó de hacerlo. Cuando supe que estaba muerta, llamé a mi hermano, pagamos el traslado de su féretro a Portsmouth, de donde somos oriundos, a enterrarla junto a mi padre, y se dio el caso de que en la estación de nuestra ciudad natal mi hermano compró los periódicos locales, el Portsmouth Journal, el Ojo de Portsmouth y el Portsmouth Gazette. Mi hermano leía los periódicos sobre todo por las reseñas teatrales, aunque hacía años que había abandonado su sueño de ser actor y trabajaba de empleado de banca. Y entonces tropezó con algo en el Journal y me lo señaló. Solicitaban un puesto de enfermera para cuidar a un insano mental en una residencia privada para caballeros de Southsea, Portsmouth. Lo pensé un poco, solo un poco, y ya de vuelta a Londres envié mis referencias. Recibí una carta de aceptación 2 semanas después. Vaya, me dije, sentí como si cerrara un círculo en mi vida. Había nacido en Portsmouth y regresaba allí, quizá para siempre.
En aquella época me veía con un hombre a quien había conocido 4 años atrás. Se llamaba Robert Milgrew y era marinero en un barco mercante, lo cual significaba que me visitaba cuando podía, o eso me decía. No imagine el lector a un joven imberbe y musculoso. Era mayor que yo, robusto pero bajito, de barba descuidada. Le gustaba beber y a veces era violento, pero supongo que no se puede tener todo. En vida de mi madre nunca lo llevaba a casa, pero esa vez, cuando me anunció su llegada, le preparé las cosas para darle la noticia. Le hice estofado de carne, que le gustaba mucho, y le compré una botella de buen tinto, que le gustaba mucho más. Antes lo invité a ver un circense en Camberwell. Los circenses son espectáculos que nos podíamos permitir y las mujeres entramos sin problemas. Además, aunque la mayoría no son escandalosos, se producen muchas emociones con esas figuras enmascaradas de saltimbanquis que no paran de hacer muecas. En esta función estaban encerrados en una gran jaula y fingían querer salir. Gritaban y saltaban como monos. Robert se rió hasta hacerse polvo los pulmones, que ya tenía hechos polvo, y luego fuimos a casa, él algo mareado con las piruetas y los chillidos. Durante la cena escuchó en silencio mi plan de irme a Portsmouth, trabajar y ahorrar, y comprar una casita allí para los dos. Mientras yo hablaba, él daba buena cuenta de 2 platos enteros de estofado. Cuando acabé, siguió callado. Tenía algo. Entonces alargó la mano, cogió la botella de vino ya vacía y me la arrojó a la cabeza. Por suerte, una silla decidió estar allí en el momento oportuno, tropecé con ella y la botella se estrelló contra la pared. Los cristales me cayeron encima y detrás me cayó Robert. Me hizo levantar con una sola mano, era más bajito que yo, muy rechoncho y más viejo. Pero era un hombre, claro. Su fuerza era descomunal. La mía solo servía para cuidar y curar. La de él era terrible, destructora. ¿Vas a dejar Londres por ese nido de ratas? Bufaba, gritaba, la barba llena de estofado. Parecía un saltimbanqui enloquecido. ¿Me vas a dejar para largarte? ¿Te vas a ir tú sola por ahí como una furcia? Ni lo sueñes, reina. ¿Por qué se ponía así? Le dije, le supliqué. Podíamos seguir viéndonos en Portsmouth, pero no me escuchaba. Nunca me escuchaba cuando estaba borracho, pero eso ya yo lo sabía. Tenía mal genio, pero eso también lo sabía. Sin embargo, en aquel momento hizo algo que nunca había hecho y que yo no sabía que podía hacerme algún día. Comenzó a estrangularme. Robert, exhalé. Me vi morir allí, en mi casucha de 2 habitaciones, con mi vajilla hecha trizas y las manos de Robert alrededor de mi cuello. Pero fueron sus ojos los que más temor me dieron. Eran oscuros y olían a carne. No quise mirarlos. ¿Quieres irte? ¿Quieres? Balbuceaba. Pues vete. Entonces me soltó y mientras yo tosía a sus pies le oí gritar que, de acuerdo, que me largara al mismísimo infierno si quería. Se llevó parte de mis ahorros y di un portazo. Todo acabó como de costumbre. Al día siguiente, yo aún dolorida en la cama, alguien deslizó un sobre bajo mi puerta. Contenía un papel. Era de Robert, aunque no era su letra, y por eso supe que era de él. Nunca era letra de Robert cuando era de Robert, porque Robert apenas sabía escribir y le pedía a otro, un marinero, un grumete, un mozo de almacén, que tampoco escribía bien, pero algo mejor, que copiara el mensaje dictado por él. Me decía que me perdonaba, que intentaría seguir viéndome en Portsmouth en mi primera tarde de asueto, que me quería. Yo no reaccioné ni bien ni mal. Arreglé las cosas con mi casero, me quedé con lo imprescindible, le regalé el resto a mi hermano y el día de mi incorporación, a mediados de junio, me puse mi mejor vestido y tomé un tren en la estación de Waterloo. Esto es el comienzo de Estudio en Negro y voy a seleccionar la frasecita. Eso, tomar nota, porque bueno, ya digo, perdona a la gente que ha venido para el concurso, somos poquitos, pero tendrá ahí un espacio y te mandaré todos los relatos, te vas a poder. Bueno, pues la frase tiene miga. Padrino putativo. La frase tiene miga porque la he seleccionado de la primera parte de la introducción y la frase es la siguiente: habrá más muertos. Habrá más muertos es la frase. Para el relato hay un par de semanitas, no mucho más, tampoco os tomáis en los laureles. La gente que está aquí que mande primero se lo tenga en cuenta y bueno, me lo mandáis a el Instagram, lo que tenéis ahí, y si no, si estáis viendo esto por YouTube, abajo aparece una movida así mágica. Y bueno, muchas gracias, José Carlos, un aplauso y nos vemos.
Gracias.